culpando al gato y al ratón, ¿cierto? Por las misas los domingos. ¿Por qué? Porque estaba enfermo o se han presentado cosas. La idea es que todos los domingos a las 5 volvamos a retomar la misa los domingos acá. Viernes a las 5 de la tarde, sábados a las 12 del día. Es algo maravilloso el mensaje que Dios nos da en su palabra este día. Podríamos hablar horas y horas de este texto, porque este texto tiene una teología, una proyección que Jesús hace para todos, para la iglesia, para el futuro, para todo lo que somos nosotros. Pero quiero que hagamos referencia a una palabra, la cual se hacen muchas meditaciones y reflexiones. ¿Quién creen que es Jesús? Nosotros en el camino espiritual tenemos muchas dudas, tenemos muchas incógnitas, nos falta conocer muchas cosas, porque a veces la iglesia, porque a veces no tenemos tiempo, porque a veces no conocemos o nadie nos ha explicado sobre quién es Jesús. Muchas veces en el camino espiritual empezamos a tener sufrimientos, empezamos a tener pruebas, empezamos a tener disgustos, empezamos a tener dificultades. Si Jesús es el Hijo del Dios vivo, que vino a darnos vida y vida en abundancia, y que el que esté con Él va a estar protegido, ¿por qué a veces pasamos necesidades? ¿Por qué a veces pasamos sufrimientos? ¿Por qué a veces nos sentimos mal? ¿Por qué a veces las cosas no se nos dan? Porque precisamente Jesús se nos revela a través de las dificultades y los momentos difíciles. Jesús anda escondiéndose, digámoslo así, de nuestro caminar espiritual. Nosotros cuando empezamos a caminar en el camino de Dios, pensamos que todo es rosa, que todo es bonito, que todo es fácil, que Dios todo lo da, es mágico, ¡pum!, una casa, un carro. No quiere decir que Dios no lo dé, porque el que tiene fe, todo lo logra, porque para Dios no hay nada imposible, y eso es cierto, porque hay muchos milagros que Dios nos concede que podamos experimentar y vivir. Pero sin embargo Dios permite que a través de los sufrimientos, de los momentos difíciles, los momentos donde realmente uno se cuestiona, Jesús existió, Jesús está conmigo, si yo amo tanto a Dios y soy juicioso, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Quién es Jesús en nuestra vida? Esa es la reflexión que Jesús les hacía a los apóstoles. Los apóstoles no entendían bien quién era Jesús. Jesús para ellos era la promesa de un guerrillero que los iba a sacar de pobres, que iba a acoger a los de otros países, a los egipcios, a los de Mesopotamia, los iba a acabar, porque Jerusalén en el rey David y aún más en Salomón llegó a ser el imperio más importante de toda Asia, comercial, militar, económicamente. Por eso se habla del gran rey David, por eso se habla del gran rey Salomón y su sabiduría, porque llegaron a tener el poder en sus manos, que Dios se lo entregó. Después desobedecieron, cometieron los errores y tuvieron que pagar. Por eso fueron deportados, fueron humillados, fueron maltratados, fueron esclavos y de nuevo volvieron a la libertad. Y de nuevo vienen los romanos y se apoderan de todo, absolutamente todo. En su angustia, en su desesperación, Dios da una promesa que va a venir el Hijo de Él a salvarlos, a darles vida en abundancia, a revelar su poder sobre la tierra. Pero ellos pensaban de una forma muy equivocada. Aún los judíos actualmente esperan al Mesías, porque para ellos Jesús no es el Mesías, sino un maestro más. El maestro del amor lo llaman ellos, porque Jesús habla del amor, del perdón, de la misericordia. La visión de ellos es diente por diente, ojo por ojo. Si tú me haces, tú me la pagas. Y de un Dios que no tiene misericordia, sino que va matando, destruyendo y acabando. Esa es la visión del Antiguo Testamento y la visión de los judíos. Y en ese tiempo todo mundo está esperando una revolución. Habían grupos de los celotes, de los cananeos, había varios grupos y organizaciones guerrilleras
de izquierda, que estaban esperando en cualquier momento una figura política para poderse unir y que todo el pueblo de Israel pudiera levantarse en armas y acabar con los romanos y volver a tener el imperio de oro, vino, leche, miel que en el rey Salomón, el rey David lo tenía. Pero desafortunadamente los tiempos no eran iguales. No tenían estructura militar, no tenían armamento, no tenían dinero. Por eso en el año 60, como la profecía de Jesús sobre el templo de Israel, no va a quedar piedra sobre piedra, y los romanos se irán, y eso sucedió. En el año 60 no aguantaron más el pueblo de Israel, se sumaron a una de las guerras de Jerusalén, pero fueron aplastados, acabados. Y créame que no quedó piedra sobre piedra de el gran templo conocido en todo el mundo, que era el de Jerusalén, el templo de Dios, de los hijos escogidos de Dios de Israel, porque estaban esperando cuestiones solamente materiales. Dios da, Dios derrama bendiciones, pide y se os dará, busque, encontrará. Pero el que tenemos que encontrar, esa máxima que él llama, busque el reino de los cielos y todo se dará por añadidura. Por eso les preguntaba, ¿ustedes qué piensan sobre mí? Porque unos eran del partido cananeo, otros eran celotes, otros eran infiltrados, otros no entendían, pero lo seguían. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va? Dice. Que allá hay un mago, que allá hay un hechicero, que allá sanó al paralítico, que allá levantó al muerto. No vamos, porque es que ese me va a solucionar los problemas. Pero no entendían la profundidad realmente de quién era Jesús. En Pentecostés, cuando Jesús ya resucita y varias veces se le aparece a los apóstoles, ellos ya como que captan, como que se le abre la cabeza un poco, esa materia gris empieza a fluir y empiezan a entender de que esos 3 años que duraron con él era un aprendizaje, era una formación espiritual, era una formación para todo lo que se iba a proyectar y hacer en la vida. Y sin embargo él siempre les dijo, por mi causa los perseguirán, por mi causa los humillarán, por mi causa los atropellarán, por mi causa van a vivir momentos difíciles. Usted lee el Nuevo Testamento y los mensajes de Jesús y siempre él decía que iban a haber problemas, que iban a haber dificultades. Él no dijo, esto es un parque de diversiones, esto es Disneylandia, aquí la vamos a pasar de rosa, muy bonito. Él hablaba de cosas maravillosas, de premios. Si ustedes están conmigo, yo los voy a proteger, a defender, a ayudar. Pero él siempre nos hace esa pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es realmente Jesús para nosotros? Si nosotros encontramos esa clave secreta que nos dice Jesús en ese texto, vamos a tener esa bendición de Dios. ¿Y cuál es esa clave? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué es un extraterrestre? ¿Qué es un alien? Unos dirán, no, es que es un señor que a los 30 años se despertó y le dijo, mamá, es que tengo superpoderes, puedo volar, puedo caminar sobre las aguas, puedo multiplicar el vino, el pan y el pescado. Entonces María le dijo, no, montemos un chuzo, montemos un supermercado. ¿Quién es Jesús realmente? Para uno recibir sus bendiciones, sentir realmente quién es Jesús, tiene que pasar por momentos difíciles. Las cosas del reino de los cielos no son fáciles, son de entrega, es de soledades, es de comerse las cosas uno mismo, es de sufrir muchas cosas, pero también recibir alegrías, progreso, prosperidad y felicidades, y premios. Pero como estamos en este mundo material, recibimos premios y también dolores, porque ese es el camino espiritual de la purificación. Porque nosotros hasta que no en este mundo, en este plano terrenal, no crezcamos espiritualmente, no se nos van a abrir las puertas espirituales. San Pablo decía, se puede vivir acá el infierno, se puede vivir acá el reino de los cielos, depende de cada uno de nosotros. La actitud que nosotros tengamos.
a esa pregunta: Jesús, ¿qué es para nuestra vida? ¿Qué es lo que Él quiere con nosotros? ¿Cuál es su proyecto? Porque a veces el Jesús que nosotros queremos no es el de la realidad. Estar ligado a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo, requiere de esfuerzo, de pruebas. Pero es que a nosotros nos duele una muela, nos duele una mano, nos duele un brazo y queremos salir corriendo. No, ya no quiero estas pruebas, Señor, yo no quiero. Pero hermano, le van a llegar bendiciones. No, pues es que esto es muy difícil. Yo oro, me esfuerzo y no, esto está peor. Voy donde los padres de la congregación me mandan tratamientos y no consigo nada. ¿Qué hago? ¿Ah? Es que no me dio el número del chance, monseñor. Créame lo que si yo lo tuviera, yo lo hago. Sí, yo lo hago y no lo comparto. Entonces, ¿quién es Jesús para nosotros? Nosotros tenemos que pedir un encuentro personal con Él, que Él se nos revele a nosotros mismos, porque es una revelación de Dios, como les pasó a los apóstoles. No es una cosa que yo te comento, que yo te cuento, que tú leíste. Es algo que se vive, que hay una experiencia dentro de nosotros personal con alguien que se llama Jesús, que es el amigo, es el hermano, que es el Señor Dios Todopoderoso. Pero tenemos que tener ese encuentro. Y ese encuentro no es fácil, porque el reino de los cielos y el camino de Dios no es fácil. Jesús no es fácil. Si usted lee y escudriña las Escrituras, son más pruebas y dificultades que bendiciones. Pero las bendiciones que hay ahí son eternas y son constantes. Y sabe a lágrimas y a dolor y a sufrimiento. Pero cuando tú ya te encuentras con Jesús, puedes hacer como hicieron miles de mártires. No me importa, me va a despellejar, me va a tirar flechas, me va a descuartizar, me va a echar a los leones, me va a echar a la fosa de donde está el fuego, hágale. Yo estoy convencido de lo que creo. Pero no, tiene un rasguño. No, ya, ay Señor, es que esto es tan difícil, yo quiero salir corriendo, ¿sí? Ay, me duele el estómago. No, yo me voy porque es que esto no es lo mío. Por eso son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por eso entender a Jesús es difícil. Por eso el camino de Dios es difícil. Porque no todo el mundo tiene ese encuentro con Él. Y si hay ese encuentro, hay aceptación. Y muchas veces no se dan las cosas como uno quiere, en el momento que quiere, como quiere ya, porque Jesús actúa, el Padre, el Espíritu Santo actúa de una forma diferente. Ellos ven qué es lo que nos conviene y qué no es lo que nos conviene, y en su justa medida lo da en su tiempo exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos desesperamos, nos angustiamos, y si no nos funciona una cosa, nos vamos a otra, y si no a otra, y si no, hasta que nos digan lo que queremos oír, hasta que nos digan eso va a ser así, hasta que nos digan tranquilo que esto lo vamos a arreglar así o así. Entonces ahí uno, ay sí. Queridos hermanos, la escritura de hoy nos habla realmente que hagamos un examen de conciencia interior de quién es Jesús en nuestra vida. Si es solo en los momentos alegres, si es solo cuando recibo bendiciones, o si estamos en las buenas o en las malas. Para las que sean, como dicen los muchachos, los jóvenes. Sí, ya estoy viejito. Entonces, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios sabe cuál es nuestro caminar, sabe cuáles son las pruebas que se generan en el camino. Dios nos pesa, nos mide y ve si somos defectuosos o si pasamos. Nos pesa, nos mide y nos felicita. Y si pasamos esas pruebas, Dios nos va a bendecir inmensamente, espiritual y materialmente. Nosotros, todo gira alrededor: tengo que pagar tal factura, tengo que pagar esto, me van a cortar la luz, me van a devolver los chinos del colegio, mi mujer friega porque no la saco a pasear,
la otra también. No, y ahorita no hay plata para la otra. Entonces, Dios tiene un propósito en nosotros. Y todos los días tenemos que decir, revélanos, Jesús. Yo quiero verte, yo quiero sentirte, yo quiero saber quién eres. Muéstrate como te mostraste ante los apóstoles, ante tantos santos que han tenido revelaciones místicas, que lo han visto, que lo han oído, que lo han sentido. Es más, varias veces se ha aparecido como el divino niño, el niño pequeño. Se ha aparecido en muchas formas, en muchas visiones, sueños, apariciones. Pero más allá de un hecho físico, es que nos revele quién es. Cuando uno encuentra esa revelación en el corazón de uno, en lo profundo del ser de uno, ya Dios le va a dar a usted fortaleza en los momentos difíciles. Lo va a centrar, le va a dar peso para que su barca no se hunda en las tempestades del mundo. Porque nosotros somos una balsa que vamos y viene la tempestad y ¡fum!, nos hundimos, volvemos a salir y andamos así. Y andamos súper, cuando todo anda muy bien, andamos súper. Cuando vienen las pruebas ahí, Señor, sácame, me estoy hundiendo, se me está metiendo el agua, se me volteó la canoa. Se hundió la canoa. Pero no me ahogué. Pero no me ahogué, porque tú, Señor, me sacaste.